Buenos días, gracias por venir. Yo soy Charo Roldán, algunos ya nos conocemos. Soy integradora social, soy de Bilbao y bueno, como queremos que esto sea un poco fluido y que nos presentemos todos y todas, pues tampoco vamos a hablar mucho más, ¿vale? Vamos a presentar lo que va a ser estas jornadas durante estos 5 días. Vamos a presentar a Paula. Queremos también que os presentéis vosotros, conocernos, porque vamos a estar unos cuantos días juntos y así podemos trabajar mejor, ¿vale? Las jornadas CISWI. CISWI es un proyecto financiado por la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Vamos a trabajar las experiencias y herramientas para combatir las prácticas que vulneran los derechos de las mujeres. Trabajaremos en un combinado de experiencias, empoderamiento y capacitación en torno a los derechos humanos y hablaremos de algunas de las prácticas degradantes y peligrosas como el matrimonio precoz, los ritos deshumanizantes y peligrosos de la viudedad y la ablación. Estas prácticas no solo ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que también constituyen una violación flagrante de los derechos humanos. Con esta propuesta, Novici Elkartea pretende crear un espacio donde las personas asistentes, educadoras, activistas y expertas en derechos de las mujeres puedan reflexionar y debatir y actuar para combatir estas prácticas. Tendremos la participación de una persona experta y activista pro derechos de las mujeres y de las niñas en África, y específicamente en Togo, que compartirá sus vivencias y experiencias de lucha relacionadas con estos temas citados anteriormente. A pesar de ser prácticas prohibidas, se siguen realizando con consecuencias muy graves para las vidas de estas mujeres y niñas. Y hay que recordar que muchas niñas de origen africano, residentes o nacidas en Europa, son víctimas de la ablación cuando viajan a los países de origen de sus padres y madres. Con el apoyo de las instituciones vascas, muchas organizaciones e instituciones luchan contra este fenómeno. Por este motivo, nuestro programa ofrecerá a varios actores sociales e instituciones un espacio y la oportunidad de reflexionar sobre estas prácticas y sus consecuencias y trazar estrategias comunes de promoción y defensa de los derechos de las mujeres. La clave está en dar a las mujeres la oportunidad de ser agentes en su propio cambio. Vamos a trabajar desde una óptica mixta, tanto hombres como mujeres, porque así lo hemos considerado oportuno en este caso. Y el programa tendrá una duración de 5 días. Como me han especificado que queremos un espacio dinámico, entonces lo que vamos a hacer es presentarnos todos y todas, ¿vale? Yo ya me he presentado, la primera en hablar hoy con nosotros va a ser Paula, se va a presentar ella y luego, por favor, vosotras y vosotros también un poquito, ¿vale? Gracias. Bueno, yo me llamo Paula Teiza, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y sexóloga. Y desde 1982 ejerzo mi profesión en Ausolan. Luego os cuento un poco, no sé si conocéis lo que es Ausolan, os cuento un poquito qué es lo que hacemos en Ausolan y bueno, para que os situéis. Desde el 2008 colaboramos, Ausolan colabora con el Ayuntamiento de Bilbao en el programa Mujer, Salud y Violencia. Y desde el 2008 estamos trabajando con talleres de mujeres en el empoderamiento y en la prevención de mujeres y hombres, en la prevención de la mutilación genital femenina y en el empoderamiento. Luego os cuento un poquito más, en todo caso, si nos da tiempo, en qué consisten esos talleres, ¿no? Porque así no quito tiempo y lo hacemos más fácil. ¿Quién empieza? Una cosa, sí que me gustaría que todo lo que os voy a contar sea eminentemente práctico. Es decir, que si en un momento determinado veis que me voy por las ramas, paradme y vamos al grano, ¿vale? Vale, ahora pasáis a vosotros. ¿Empiezas tú? Muy breve. ¿Quién eres? Como quieras. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Las mujeres africanas y las mujeres. Porque aquí también estamos en una situación de supeditación de las mujeres. Todavía no se ha logrado la igualdad. Sí hay una igualdad legal, teórica, pero en la realidad todavía no se ha logrado la equiparación entre hombres y mujeres.
de mujeres sí. Los motivos estéticos, como os he dicho, se consideran que los genitales son feos. Si no se elimina el clítoris, crecerá de forma indefinida. Esta es una creencia que está, y esto responde a una falta de conocimiento que en el momento en el que las mujeres estamos excitadas a nivel sexual, los genitales aumentan de tamaño, como crece también el pecho, pero luego vuelve a la normalidad. La idea de que el clítoris va a crecer de manera desmesurada es una idea que está ahí, presente. Y por lo tanto, se considera que hay que cortar. Motivos psicosexuales. Es imprescindible para el mantenimiento de la virginidad. La virginidad es sumamente importante en las mujeres africanas. Depende del honor de la familia. La virginidad se considera se sigue uniendo a tener el himen cuando no responde a una realidad fisiológica. Muchas mujeres no tienen el himen porque se ha roto. Sin embargo, las mujeres tienen que demostrar, porque a las mujeres en África, mucho más que aquí, no se las cree. Tienen que estar continuamente demostrando su virginidad, su palabra, en dónde han aprendido lo que han aprendido. Muchas de las demandas de las mujeres van a decir, estas cosas las tenéis que explicar a los hombres. Digo, ya lo hacemos, porque a nosotros no nos creen, ¿no? Y yo les voy a decir, bueno, pues si os dicen dónde habéis aprendido todas estas cosas, soy española, pero senegalesa. Llevo en Bilbao 8 años y soy un rebelde, como me llaman todo el mundo. Estoy en las asociaciones, soy intérprete en la policía municipal, la Guardia Civil. Ay, eso sí que es mi problema. Empezó alto, pero yo no va. Eso es. Y nada, me he metido bastante en la política, que este año soy candidata en los municipales de Bilbao. Así que estoy aquí luchando. Merci beaucoup, c'est gentil de vous. Y nada, vamos a meternos en el tema que hay en África, que no me parece raro porque yo he sufrido de todo, ¿sabes? Y nada, lo que voy a hablar es sobre el matrimonio forzado, que casi todo el mundo lo sabemos y lo entendemos, y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Sí, el matrimonio forzado en África es una cosa que casi va en línea con la mutilación genital, porque es un honor también de la familia. Si no aceptas, es que has deshonorado la familia, no has seguido la regla de la familia, eres la oveja negra de la familia y toda la familia te mira mal. Y si aceptas este matrimonio también, sigues sufriendo en tu vida. Toda tu vida estás sufriendo. Así que es una, como le digo yo, es como una política o una, a ver si me sale la palabra, una costumbre que tenemos que quitar nosotros. Nadie nos lo van a quitar, es como la mutilación general. Tenemos que decir no. Primero las mujeres, tenemos que decir no. Nos tenemos que saber valorar, nos tenemos que poner firme a nosotras para que luego nuestras hijas aprendan nosotros, porque nuestras madres no estaban firmes como nosotros, no luchabas como nosotras, porque siempre estaban así, sí, sí, sí. Y ahora vamos a decir no, no y no, porque así tenemos que avanzar, tenemos que hacer que la vida nos respete un poquito los hombres, uno como este. Un poco más. No, un desequilibrio, un punto de equilibrio. Un poco más. Y os voy a contar mi historia. Perdona, antes que empieces, quería saber si hacías una diferencia entre los matrimonios forzados, ¿has dicho? Y los matrimonios como concertados, porque no sé cuál es tu definición de los matrimonios. Los matrimonios forzados es, por ejemplo,
ella es tu prima, te tienes que casar con ella. Me tengo que casar con ella. Y Tienes no que hay casar otro con- remedio. Y no hay otro remedio. Vale. Si tú aceptas... Y está definido, y o está sea, desde definido. la infancia. Desde la infancia. Ok, vale. En Senegal hay una parte religiosa que se llama Layen. Sí, Cuando naces, sí. el día de tu comunión ya tienes marido. Vale, no, por eso preguntaba. Ya no, te han casado el día preguntaba de porque sé que hay tu varias comunión. formas de hacerlo. Con tu Con primo, el con tu... Te tienen que casar el día Sí, de sí, ya nacer Sí. y tal, porque sé que en la India lo hacen de otra forma y vale, era para saber exactamente de qué hablan. Así, Lo que a veces también o sea, pasa a veces que las familias deciden por uno, pero vale, es un matrimonio forzado, para mí es forzado, pero ya cuando son adultos, yo dice que ellos deciden suele ser por intereses como económicos y tal, pero decide la familia, entonces no hablas de eso. no, a veces no es por Ok. intereses o por todo, porque por ejemplo, el que no tiene, pues si no se casa en su familia, la de fuera no lo va a querer. Así que tú te tienes que casar con él. Vale. Tú te tienes que casar con tu primo. No, era Tú para te tener tienes una que casar con tu definición, tío. nada más. Vale. Es tu familia, es tu sangre para que no nos dispersamos. Que la comunidad, la etnia Sí. crezca entre nosotros. ¿Me entiendes? Vale. Pero no es solo parte de familia. No es solo parte de familia. A veces también con days off. Es que dejan de ir en marcha por las noches. Espera, ya. Estamos hablando de matrimonio forzado. Generalizado. Ahora voy a generalizar. Porque no es solo parte de Sí, sí, familia. ahora voy. ¿La dejamos avanzar y hacemos los ruegos y preguntas al final? Quiero decir, porque si no, Sí, no, no, yo quería tener una definición. ¿os parece? A veces te dan a casa con un hombre más rico, como tu familia es pobre, para enriquecer tu familia. Este matrimonio también es forzado, porque tú no lo has buscado, tú no lo has querido, ¿sabes? También eso entra en matrimonio forzado. Y yo les voy a contar mi historia, que yo cuando tenía 16 años, a mí me dieron de adopción, pero cuando tenía 16 años, de repente una tarde vine mi madre biológica en casa para decir a la persona que me adoptó que esta niña la vamos a casar. Y de repente digo, ¿y con quién? ¿Con quién? Y me dice mi madre, con mi primo, una persona que ni siquiera le he visto en mi vida, para empezar. Y era para ir a mi pueblo natal, que nunca he ido. Y eso le definía como yo soy la perdida de la familia, soy la aislada, me tienen que volver a meter en el encuentro familiar y racial. Y les dije que no, esto sí que no. Yo tengo 16 años, estoy estudiando, estoy haciendo primero el bachiller, yo primero mis estudios y luego venga lo que venga, porque quiero ser alguien en la vida. Lo que he sufrido en la vida. Me pegaron, me maltrataron, me llegas a llevar al calabozo, por lo rebelde que soy. Me llevaron hasta el calabozo, para que los policías me asustaran. Y de allí, cuando me recuperaron de mi tía adoptiva, para que yo vuelva en mi familia. Somos 10 hermanos, y estaba también el hermano de mi padre, con sus 6 hijos, así que eran 17 hijos en casa, más los padres y las madres. Imagínate, yo cuando participo en una conversación, todo el mundo me pegaba, porque yo soy la rebelde, quiero deshonrar la familia, así que yo no tengo que opinar. Porque el susto que me daban por la policía no les valió, porque cuando me dijeron que eres menor de edad, tienes que hacer lo que te han dicho tus padres, ahí dejo escrito y firmado que si me dan de casar a este hombre, me voy a suicidar.
Así que ahí restablecieron que la policía les dijo, te puedo devolver tu hija, pero también me tienen que firmar un papel que no le van a dar de casa a este hombre. Pues ahí estuve en casa, que no hablaba con nadie y era vacaciones porque ha sido el mes de junio del 85. Cuando vino octubre para que me vaya al cole, pues no voy a estudiar. Como yo no hago lo que ellos quieren, yo tampoco voy a estudiar. Ahí me dejaron sin estudios. Pero vale, yo no estudio, pero yo tampoco voy a hacer lo que queréis, porque va a ser mi vida, mi cuerpo, mi casa y mis hijos. Y lo voy a hacer con quien me da la gana. Y de este momento, que es el 85, mi hermano, desde el 85 hasta el día de hoy, no me habla. Por esa rebeldía, no me habla. Y de este momento estaba en casa, claro, no me sentía cómoda. No podía salir, no podía hablar con nadie, no podía ir con nadie, no tenía que opinar, tenía que hablar con nadie. Yo estaba en casa como un mueble. No puedo salir, no puedo hablar con nadie, no puedo hacer amistades. Quien quiera verme, que venga en casa. Y le dan 2 minutos para que hable conmigo. Sí, y ahí estaba el amigo de mi hermano. De repente le dice a mi madre, esta forma no son las formas que esta niña aceptan lo que están haciendo, porque le están poniendo más fuerte de lo que es. Porque ella es pequeña, pero es rebelde. Hay que saber que no la has educado, no tiene los mismos pensamientos, ni la misma forma de ser que las que tienes en casa. Así que hay que hacerlo de otra forma. Y claro, yo si salgo, tengo que salir con este hombre. Si me tengo que ir al mercado, me tiene que acompañar él. Si tengo que ir a la playa, me tiene que acompañar él. Me tiene que acompañar él en todos los sitios. Y la desgracia mía vino cuando me vio él. ¿Con quién voy a hablar? No tengo con quién hablar esto. No tengo con quién hablar. Porque claro, nadie me escucha en casa. No tengo derecho a opinar porque no he aceptado el matrimonio forzado. Cuando me violó no podía hablar con nadie. No tengo con quién hablar. Me quedaba con esto. ¿Y con quién me voy a casar? Si ya no soy virgen. Que van a tener razón. Me casé con él. Claro. Me casé con él. Mi vida ha sido... Claro. Antes no lo querías. No. El que me violó. Me quedé embarazada. Me quedé embarazada y cuando supieron que estaba embarazada, me dijeron, ¿tú qué te has creído? Que en esta familia nadie se queda embarazada sin estar casada. Me llevaron a hacer el aborto a los 5 meses casi de embarazo. Un día me dijo, padre, vamos allí para que te hagan el control médico o lo que sea. Pues cuando llegué allí, ya había hablado con la ginecóloga que era para hacerme el aborto. Yo llegué, entré, pero como las niñas rebeldes son rebeldes, yo digo, ¿cómo se llama este ginecólogo? Me dijeron el nombre y yo apunté. Y cuando me llega me dice, venga, túmbate no sé qué, que te voy a mirar. De ahí me quedé dormida. Cuando me despierte, tenía algo en mi vagina que me resultaba extraño. Me dije, cuando llegas a casa, lo quitas. Llegué a casa y empecé a sangrar. Tuve una hemorragia que estuve inconsciente 2 días. Y no lo había quitado bien. El problema es que como estaba tan avanzado el embarazo, que era un chico, y claro, no podía quitar todo porque no tenía los medios. Ha quitado una parte, la otra parte la ha dejado dentro. Y de repente yo, si me tumbo me duele, si me tumbo otra me duele. Un día digo, hoy voy a salir, estoy cansada de estar en casa.
salí y voy a ver a este hombre, porque claro, esa es la única persona con quien hablo, porque nadie es capaz de hablar conmigo porque se le tiene así con mis padres. Fui a verlo, mi madre llegó en casa y donde está esta niña y me empecé a buscar. Y cuando me encuentro con él en la calle, me dice, hijo de tu madre, que hoy te vas a enterar. ¿Qué le he hecho de mal? Solo he salido a tomar aire. Llegué en casa y de repente veo todos mis hermanos y mis hermanas alrededor mío y yo en el medio. Alguno me pegaba con un cable. Me pegaron todos hasta que toda la comunidad vino, no podían abrir la puerta, tuvieron que forzarlo para abrirlo y me sacaron de ahí. El día siguiente me llevaron al hospital, los vecinos. Cuando llegué al hospital, la camiseta que llevaba me tenían que echar 1 litro de alcohol para separarla con la piel, porque la tenían pegada. Y claro, de ahí me dijo el médico, si denuncio yo, se van a enterar tus padres. Aquí te doy el certificado médico para que denuncies tú, porque eso yo no lo voy a consentir. Claro, yo tuve que hacer esta denuncia para que ellos me dejen en paz. Y esa denuncia consiste en que yo solo quería salir de esta casa. Ya me han deshonrado. Ahora, si me dan otro nombre de matrimonio, no soy virgen y eso es una vergüenza para mí, porque toda la comunidad va a hablar de mí y la van a hablar hasta mis nietos. Les dije, lo único que quiero es que me case con ese hombre y salgo de casa. Punto. Me tuvieron que llevar a una clínica durante 15 días para quitar lo que me quedaba en la tripa, porque ahí cuando llegué y di el nombre del ginecólogo, mi padre se quedó mudo, porque no pensaba que yo había tomado todas estas notas. Dije, esta niña, doy el número del ginecólogo, la dirección donde estábamos, y le llamaron enseguida. Claro, me preguntaron, ¿qué es lo que te pasa? Digo, tengo un dolor. Y cuando me miró, sabía que a los 2 meses se me va a pudrir todos los órganos. Y de allí me curó ella y me casé con este hombre. Pues me han dicho a la hora que le hice. ¿Con el médico? El que me violó. Y nada, estuve con él y cuando salí de esta casa, he salido solo con la ropa puesta, porque de ahí he salido para ingresarme a la clínica. Y al volver no me quisieron dar ni una camiseta. Me fui con que estaba con mi marido, con lo que llevaba puesta. No tenía nada más. Una mano adelante y otra para atrás. Bueno, como he salido yo en esa casa, para mí era una fiesta, porque ya estaba viviendo en el infierno dentro de mi propia familia. Desde tuve esta cicatriz, que mi hermano me estaba poniendo aquí con un cuchillo y no me hice aquí y me puso aquí. Así que el matrimonio forzado es una cosa que todo lo que te cuentan falta algo detrás, que sea de convenio familiar o de relaciones. Por ejemplo, tú eres una persona que es mi amigo, me has ayudado mucho, lo único que puedo hacer es darte mi hija de matrimonio y demás. Todo esto luego lo sufrimos nosotras, las mujeres, porque el hombre luego se puede casar con otra, pero tú eres la que me eligió mi padre o la que me eligió mi madre, pero yo voy a elegir la que yo quiero. Así que siempre estás en casa de menos. No te considera como considera él que se ha ido a buscar, el mismo, que ha preferido el mismo que tú que eras tu padre, tu madre o tu tío para casarse contigo. ¿Cómo terminó? Tuve con él 5 hijos, 4 niños y una
una niña que es la última. He vendido pescado, he trabajado de criada, he trabajado en todo para sacar mi familia adelante. Fui a Mauritania, estuve ahí 7 años. He trabajado con Médicos del Mundo, he trabajado con Tierra de Hombres y he trabajado como asistente en una casa española, que de allí cuando vio la mujer me dijo, porque yo llevaba todo lo de la casa, me dijo, ¿qué nivel tienes en los estudios? Cuando le dije, te voy a pagar una formación. Y él me pagó una formación de auxiliar administrativa en el 99. De ahí me metió en Tierra en Médicos del Mundo, cuando yo trabajaba ahí como logística. Y luego cuando salí de los Médicos del Mundo vino a Tierra de Hombres y he trabajado con ellos también. Y cuando se acabó el proyecto ya no veía nada ahí para hacer. Yo había venido aquí de vacaciones en 99 para unas reuniones de Tierra de Hombres. Cuando volvimos, al final no nos dio el otro porque la cooperante ya se había dejado y no habían encontrado otro para que se quede ahí. Y nada, me tuve que coger mis cosas, tenía muchas amistades y una que su marido era agregado militar en la embajada, me dijo si quería venir a trabajar en Madrid con su hermana. Pues sí, pues vine, pero yo estaba embarazada en 5 meses. Vine cuando la mujer se dio cuenta de que yo estaba embarazada. ¿Sabes lo que me he propuesto? ¿Qué vas a abortar? Y digo, pues maldita la hora que la has elegido. Tú eres española, yo extranjera, encima sin papeles. Pero el único derecho que tienes más que yo es en tu casa. Si estamos en la calle somos iguales porque soy un ser Oui, humano. Vincent, adjoint de Daga. Marguerite, pour le prénom chrétien. Buenos días a todos y a todas. Soy la señora Marguerite. Je suis retraitée de la fonction publique. Je suis actuellement secrétaire générale de la Fondation Nana Année 15 à Lomé, à Anéro, Togo. Soy jubilada, funcionaria jubilada y secretaria de la asociación Fondation Nana Année 15. de la Fundación Nana Année 15. bueno, 15. Bueno. Donc la fondation intervient dans 4 domaines essentiellement. Il y a l'éducation, la culture, la santé et le développement économique. La fundación interviene en 4 ámbitos esencialmente, que son la educación, la sanidad, la cultura et le développement. y el desarrollo. Donc en matière de culture, comme la fondation est créée par un roi qui est le garant des us et coutumes dans la ville d'Anéro, donc la fondation intervient pour le bien-être des populations de la ville d'Anéro et aussi pour l'éducation de la jeunesse. Donc, En lo que es de la cultura, la fundación la cultura está llevada por el rey, que es que es la autoridad y que lleva a cabo, que tiene como un poder sobre las poblaciones, sobre la sociedad. Y de Anejo, que es la ciudad o el pueblo, es una ciudad. Con la ciudad, sí. Que es la ciudad donde está implantada la fundación y trabaja sobre todo en el desarrollo de la comunidad. je ne sais pas si tout le monde connaît le Togo. Le Togo est entre le Ghana et le Bénin. Et la capitale, c'est Lomé. Et Anéro est à 45 km de Lomé vers le Bénin. El Togo está frontalizo a Ghana y al Benín, y Anejo está más o menos a 45 kilómetros de la capital, que es Lomé. Donc la fondation est créée pour contribuer au bien-être des populations. Et c'est dans ce sens que le roi s'intéresse aux rites de veuvage qui sont dégradants et déshumanisants, ceux dont nous allons parler.
La fundación está esencialmente hecha para contribuir al bienestar de las poblaciones y el rey se implica de una forma más potente a los ritos, sobre todo el de la viudez, que es una costumbre que degrada a la mujer, a las mujeres en general. Donc nous allons parler de quelques organisations de la société civile qui s'intéressent à la défense des droits de l'homme. Ensuite, quel sens donne-t-on au rite de veuvage et comment les populations perçoivent ces rites de veuvage. Ensuite, quelles sont les pratiques communes au rite de veuvage. Et on parlera enfin du lévira et du sorura et quelle en est l'analyse juridique de ce thème au niveau du pays. Hoy precisamente vamos a hablar más o menos de esas prácticas, de esas costumbres que son una humillación y que son cosas peligrosas para los seres humanos, en eso que son acciones que vulnerabilizan los derechos humanos. Vamos a hablar de los rituales de la viudez, de la percepción o del concepto que le atribuyen las poblaciones, de las prácticas como el levirato y el sodorato. Y también vamos a analizar el punto de vista jurídico de la viudez. Donc, qu'est-ce qu'une veuve ou un veuf? C'est quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme. Mais quand on parle de veuvage, on ne parle pas seulement de l'état de cette personne, mais de tous les rites qui accompagnent le statut de cette personne-là. ¿Qué es un viudo o una viuda? Es alguien que ha perdido su marido o su mujer. Pero a menudo cuando se habla de viudez, se habla solamente de la persona que ha vivido tal situación, pero se omite hablar de todos los ritos y todas las prácticas que acompañan esta tradición. Dans toutes les localités, dans presque toutes les localités du Togo, les rites de veuvage sont obligatoires. Mais c'est des rites qui sont vraiment dégradants la plupart du temps et qui portent atteinte à la dignité de la femme. Casi en el Togo entero, los ritos de viudez son una cosa obligatoria que se impone a las poblaciones y son prácticas que son una vulnerabilización de los derechos humanos y que humillan en general a las mujeres. Donc le Togo a adhéré aux conventions internationales. Le Togo a pris des lois nationales pour protéger les veuves. Néanmoins, la pratique demeure. Et du moment où les veuves même ne dénoncent pas la chose, ce n'est pas considéré comme une violence faite à elles. Il faut qu'elles dénoncent. Donc les tests ont un peu institutionnalisé ces rites sans pour autant prendre des sanctions en tant que telles du moment où les veuves ne dénoncent pas elles-mêmes ce qu'elles subissent. Togo a nivel internacional ha tomado la iniciativa de formar parte de acuerdos a nivel internacional y a nivel nacional para poder erradicar esos ritos. Pero resulta que sigue existiendo porque las propias mujeres que lo viven no lo denuncian, lo viven como una fatalidad y en el momento de que ellas mismas no toman la iniciativa de denunciar tales prácticas, es un poco difícil poder eliminarla por completo. Donc au nombre de telles pratiques, on dénonce également le levira et le sorura, qui sont des pratiques qui continuent encore un peu. El levirato y el sororato son entonces unas de las prácticas relacionadas con la viudez. Trabajo formando a gente en intervención social, con mujeres que han sufrido o que sufren maltrato y que además pueden o no estar en exclusión social. Y soy, en Novice soy la persona responsable
de la parte que tiene que ver todo con género, con sexualidades, con las mujeres. Entonces, una de las, bueno, desde aparte de nuestra perspectiva desde el feminismo y desde la sororidad que intentamos trabajar en Novicia, aunque todavía estamos aprendiendo, es formar a la gente principalmente sobre las diferentes violencias que sufrimos las mujeres a lo largo y ancho del mundo. Entonces, una de las mayores violencias o de las más comunes que se sufren a lo largo en todo el mundo son los matrimonios forzados, que en muchas ocasiones son consecuencia, pues bueno, como vamos a ver, de causas tales como la pobreza, principalmente, porque viene unido a la dota que se le da al marido en este caso, y que después traen consecuencias pues muy graves con respecto a la salud de las mujeres, a su integridad física, a lo que conlleva su propia libertad, y es uno de los de las prácticas más denigrantes contra los derechos humanos de las mujeres. Vamos a hacer una pequeña aproximación con respecto, yo creo que se ve un poquito bien, ¿no? ¿Se ve? Sí. Nos habla, nos habla que son prácticas que existen prácticamente en todo el mundo y en diferentes colectivos de etnia gitana, que aparte la hay también por todo el mundo. Es un fenómeno que se extiende a toda la población y que se practica principalmente en determinadas comunidades de países tales como China, la India, bueno, Pakistán, ahí ves. Es un concepto que trata de globalización, que es multicultural y que además tiene una precedencia con respecto a las migraciones, porque a causa de las migraciones se ha extendido a lo largo del mundo, ¿no? Una vez que, porque en muchísimas ocasiones, incluso cuando se migra, ayer Anta comentaba además que el matrimonio forzado viene en muchas ocasiones ligada también a lo que es la ablación. Entonces, aunque no se practique en el país de origen, muchas veces cuando se obliga a las propias mujeres, cuando están en edad joven, por así decirlo, pues se las obliga a volver a los países de origen de su madre o de su padre para contraer matrimonio en el país y luego volver, en todo caso, a su país de origen, por ejemplo, si ha nacido en España, o quedarse directamente en el país de origen de los padres. Con respecto a la población que hay en España, pues vemos que es una realidad que la gente piensa que no nos toca de cerca, pero a consecuencia de esa migración, ¿no? Pues estamos viendo que el matrimonio como tal, el matrimonio forzado, se está llevando a cabo con jóvenes, con mujeres jóvenes, pues que... yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál pensáis que es la edad legal para casarse en España? 16 con el consentimiento del padre o de la madre, porque además la ley sigue siendo machista, como no, entonces es el padre el que puede consentir. Sí. ¿En serio? Se supone que consienten los dos, pero si el padre dice que se puede casar, se puede casar. Sí. Yo creo que en este tema no hace falta el padre o madre. Depende de la chica, ¿no? Si es menor de edad. ¿Tú crees que con 13, 14 años se puede decidir sobre un matrimonio? Mayor de edad es ella que decide. Si se quiere casar, que se case, si no, no pasa nada. Espera, vamos, el debate lo vamos a hacer después. Estamos hablando de matrimonios forzados, no de matrimonios consentidos. La edad de consentimiento para el matrimonio en una chica joven son los 16 años con permiso de sus padres y de su madre. En todo caso, si no, es a los 18. Con la edad legal, en la que puedes también votar, en la que puedes beber alcohol, o sea, legalmente pasas a la edad adulta. Pero eso es un matrimonio consentido.
pero el matrimonio forzado no es consentido jamás. Entonces, hay esa diferencia de legal. Entonces, como bien veis ahí, pues matrimonio libre es el que, como preguntan en la iglesia o en el juzgado, cuando se dicen, ¿ustedes han venido aquí libremente y por su propio pie y voluntad? Y entonces los contrayentes dicen, pues sí. Nadie dice que no, habitualmente. Si se ha ido al este, quiere decir no. Entonces, después tenemos el pactado, ¿no? Que ha sido pactado por tercero, pues principalmente por madres, padres, pues como comentaba Anta, decía, bueno, pues a mí mi madre decidió que yo me tenía que casar con su primo para, bueno, pues para seguir manteniendo como la estirpe, la raza, porque muchas veces se hace no solo por temas económicos, según en qué etnias y en qué tribus se hace para seguir manteniendo, bueno, pues esa pureza de la sangre, ¿no? Para seguir con la tradición y que no se mezclen etnias, bueno, pues por las creencias de cada persona. Luego entendemos por matrimonio simulado, por ejemplo, lo que conocemos habitualmente, pues cuando una persona migra a otro país, por ejemplo, y pacta un matrimonio en el que no hay amor de por medio y se utiliza para conseguir legalmente pues la residencia. Eso es un matrimonio simulado. Y luego el forzado es aquel que se celebra pues sin el pleno consentimiento de al menos uno de los contrayentes. Y siempre, siempre es una mujer. O sea, puede haber casos, o sea, mínimos de algún hombre que es forzado por temas de honor o por temas de deudas familiares, pero estamos hablando de un 98% de mujeres jóvenes que en el caso de los países donde se practica son mujeres las que son obligadas a casarse por diferentes razones. El marco normativo que se aplica primeramente está dicho por la ONU, por la UNRWA, por UNICEF, que el matrimonio infantil es una de las causas mayores que llevan también a la mortalidad a consecuencia de los embarazos que son precoces. Y entonces, además, ayer lo comentó Paula, que las mujeres, nuestro cuerpo no está realmente preparado para dar a luz hasta los 18 años, cuando dejamos de ser púberes. Entonces, muchas niñas en el mundo, millones, hablamos de cerca de 230 millones de niñas, pues han tenido hijos en edades que no son las aceptables para tener hijos. Entonces, bueno, en España tenemos, desde 2015, se considera un delito forzar a una menor a casarse en contra de su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os comentaba, la edad mínima es, bueno, dice que 14 años es lo que piensa, es una encuesta. No se puede casar una menor o un menor a los 14 años, sí a los 16 con autorización de los padres. Si autoriza el padre, pues seguimos en el mismo entorno patriarcal en el que el padre decide y el padre puede hacer lo mismo que pasa. Hablo en España, lo tiramos al resto del mundo. Y luego con 18 años, cualquier persona que pueda casarse tiene tiene su capacidad y dentro de su, ¿no? Si mentalmente es capaz, puede casarse sin ningún problema. La gente cuando se le pregunta que si los matrimonios forzados existen, pues bueno, hay gente que considera que no es un problema nuestro, que es un problema de otros países, que bueno, a consecuencia, como os decía, de los flujos migratorios, se ha convertido también en un problema dentro del Estado español. De hecho, hace 3-4 años hubo, por ejemplo, un asesinato en Portugalete muy sonado, porque bueno, pues un padre mató a su hija por un crimen de honor, porque consideraba que estaba saliendo con chicos de aquí y entonces eso no se podía hacer, y entonces él quería que fuera a su país, que se casara con un chico que ya había concertado y tal. Entonces ella se negó y el padre la asesinó. Entonces ahí es cuando, en cierto modo, la sociedad, por lo menos la vizcaína, despertó un poco en el sentido de aquí también lo tenemos, y es algo contra lo que tenemos que luchar y que trabajar. El consentimiento sexual, que es diferente a casarse. ¿Cuál es el consentimiento sexual en España? ¿Sabemos? Los 16 años. No se pueden mantener relaciones sexuales con menores de 16 años porque se considera estupro. Estupro es, vamos a decirle,
es un delito que se considera que estás violando a una menor, independientemente de su edad. Luego también luego hablaríamos de la violación. Pero entre dos menores. Entre dos menores puede llegar a haber un problema. Si el padre o la madre de uno de los menores denuncia, puede haber un problema. Si uno tiene 18 y el otro tiene 16, por ejemplo. No, sí, pero en ese caso el que tiene 18 no es menor. Pero, Bueno, o 17. sí, no, porque... No, creo que se refiere a, pues imagínate, A 14, los dos tienen 14. 15 o los dos tienen 14. Porque 14, diferenciando supuestamente no, pero bueno, se 13 o podría, 14, pero vía penal se pudiera buscar problemas. O sea, no es... A ver, normalmente pues la gente no lo hace, pues porque son cosas de que empiezan los chiquillos, no sé qué tal, pero se han dado casos de que se ha llevado a penal, Sí, pues porque se considera que se ha abusado de... sí, sí, sí. Entonces, la edad legal en España para el consentimiento sexual son los 16 años. Y luego si preguntan si son un delito, y sí, porque se introdujo, como he dicho, en el 2015 en el Código Penal y está perseguido. Pero es que además está perseguido no solo en España, está perseguido a nivel internacional. Tanto por el ámbito español como por el ámbito europeo. Es como, por ejemplo, la ablación. Si tú resides en España habitualmente y ablacionas a tu hija en tu país de origen, el Estado español tiene la obligación de perseguirte y de condenarte, porque se pide un consentimiento expreso cuando se va a salir del país diciendo que no vas a ablacionar a esa niña. Y esa niña tiene que pasar una revisión ginecológica para cerciorarte de que esa niña no ha sido ablacionada. Pero eso se hace. Se hace. Es un protocolo de Osakidetza y se hace. Hay un consentimiento, bueno, ya os lo quiero decir, ya si no se me... Pero existe y se hace. Hay un protocolo en Osakidetza que tienen que pasar antes de viajar y después de viajar. Principalmente los países que tienen eso, que tienen esa práctica. Bueno, y ahí veis algunos de los 20 países con las tasas más altas de matrimonio infantil. Empezamos en... Perdón, que se me... Ahora. Pues Níger, muchos están en África, Níger, República Centroafricana, el Chad, Mali, luego pasamos a Oriente, Bangladesh, Burkina Faso, Guinea, Sudán del Sur, bueno, testimonios, luego, Mozambique, la India, Malawi, Somalia, Nigeria, Eritrea, Etiopía, Madagascar, y luego tienen el menos del 40% Uganda, Sierra Leona y Camerún. Nicaragua, sí, pero bueno, que puede ser menos del 40%, o sea, quiero decir, como va como por porcentajes, que hay en muchísimos países, o sea, es una práctica que se extiende, bueno, pues y sobre todo en países que se llaman como no en vías de desarrollo, porque muchas veces la principal causa es el machismo, ¿vale? Y es la desigualdad de género. Son las prácticas patriarcales que al final consideran que la mujer pasa de... O sea, como decía ayer, no somos personas, sino que somos objetos que pasamos de una casa a otra. Entonces pasamos de nuestro padre y nuestra madre, pasamos a ser propiedad de la familia del marido y del marido. Entonces, esa es la causa principal. Y que luego además viene acrecentada pues, por la pobreza, muchas veces por el bajo nivel educativo de la familia, pues porque cuanto menos acceso se tiene a los estudios, muchas veces hay menos capacidad crítica, seguimos trabajando desde las tradiciones y claro, hasta que no entendemos por nosotras mismas que las tradiciones muchas veces van en contra de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, pues el problema es que seguimos trabajando desde esa tradición y hay que trabajar por sensibilizar, no prohibir. La prohibición no lleva excepto a la rebelión. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar haciendo entender y trabajando desde decir, bueno, este matrimonio, esta ablación, esta práctica, lo que tienen son estas consecuencias para las mujeres, pero no solo para las mujeres, sino para la propia comunidad, sino para el propio marido también, que como comentaba Alta, pues no disfruta tampoco. Porque si ella no puede disfrutar, o sea, si un matrimonio, hay una pareja es consentida y es una pareja donde, bueno, hay una atracción, es diferente.
si alguien nos fuerza, no sentimos absolutamente nada hacia esa persona. Al contrario, lo que sentimos es odio, es rechazo, es una baja autoestima por parte de las mujeres. Y todo eso además se traslada y se traduce en violencia. Violencia psicológica, violencia física y violencia sexual, que sea tanto hacia la mujer como a todo su entorno en muchas ocasiones. Porque bueno, luego hay otros derechos, que si derechos de pernada y no sé qué, y bueno. Una de las principales consecuencias que tiene el matrimonio es el abandono escolar. Las mujeres, las niñas que pasan a ser madres, mujeres y amas de casa muchas veces, o sea, pierden toda posibilidad de acceso a una educación superior. Y eso hace que tengamos mujeres al final más sumisas, porque no tienen, o sea, no tienen tienen la capacidad de rebelión porque está en ellas, pero la propia comunidad las estrecha el círculo sobre ellas. Entonces lleva, bueno, pues a que muchas sean analfabetas o que tengan unos niveles de estudio muy bajos. Después el embarazo, pues hablamos eso, de que pasan de jugar con muñecas, pasan desde el cuidado, ¿no?, a cuidar de sus propios bebés muchas veces sin estar preparadas para ello, sin ser además conscientes de todo lo que conlleva tener un hijo, sino que es lo que hay que hacer porque es lo que se espera de ti. Pasar de ser una niña, paso mi pubertad, cuido a mis hermanos, y paso a ser madre para después seguir, pero siempre soy no soy yo. Y luego se trabaja desde, muchas veces, conlleva a un círculo de pobreza, ¿no? Salir del bucle de la pobreza es muy difícil, y la pobreza en sí es hereditaria. Por desgracia, muchas veces, cuando venimos de entornos en los que no ha habido oportunidades suficientes para estudiar, para desarrollarse, es mucho más difícil, no imposible, porque ahí está la resiliencia, pero es muy difícil llegar a niveles en los que llegan personas que tienen muchas más oportunidades, pues por haber nacido, como se suele decir, en el lado bueno del mundo, o en una familia estable con dinero, o en una familia con posibilidades, porque tienen más oportunidades que las personas que tenemos, por desgracia, pues un nivel más bajo socioeconómicamente, y que nos lleva, pues bueno. Muchas veces los registros de nacimiento de estas mujeres no se llevan a cabo en los registros civiles, porque como el matrimonio de por sí es forzado y no es legal, esos niños son fruto de matrimonios ilegales. Entonces muchas veces no se les registra, por lo que tienen menos derechos que el resto de los niños nacidos en matrimonios pues consentidos. Dice que en la última década, gracias al trabajo de UNICEF, se han evitado 25 millones de matrimonios infantiles, pues porque se ha prohibido desde los gobiernos, se ha penado la práctica, se trabaja la sensibilización, se trabaja la no culpabilización, el decir, bueno, estas prácticas conllevan estas consecuencias, y entonces se han evitado, pero que dice que el riesgo persiste y que hay más de 150 millones de niñas que corren el riesgo de tener que contraer un matrimonio forzado antes del 2030. Y hablamos de 150 millones de niñas, hablamos de muchos millones. No sé si lo dijo ayer Anta, hay también 230 millones de niñas en riesgo de ser ablacionadas, porque son hijas e hijos, hijas de padres o madres en los que en sus países se practica la ablación y todavía no están sensibilizadas. Y bueno, pues esta así como una pequeña aproximación, porque el matrimonio pues da para mucho. Y sí, bueno, quien se las coma. Bueno, esta por mi parte era mi pequeña presentación, y os voy a poner dos vídeos. No, es un vídeo y una canción. Hay una campaña a nivel mundial en la que trabajan bueno, diferentes entidades
muy conocidas internacionalmente y que se llama Girls No Brides, que significa niñas no novias, en la que se denuncia, ¿no?, que hay una necesidad de trabajar en conjunto para terminar con esta práctica, y luego tienen un vídeo, una canción, perdón, y luego pasará Margarita a hablar sobre, aterrizándolo en todo, vamos.